Comienza el episodio con un Gómez Bolaños dentro del camarino, vestido para salir a escena. Mientras se prepara en un camarino de Bogotá durante la década de los 80, ingresa el director y le comenta que adelantaron el show, por lo que está próximo a salir. Sin embargo, Roberto reniega, ya que, pese a que está contento con lo que hace, admite que le encantaría escaparse a cualquier lugar. Tras aquella escena, Chespirito, sin querer queriendo, remonta a los años 30, cuando el humorista es pequeño y visita junto a su madre un circo. Tiene 6 años, y se muestra fascinado con los espectáculos dentro de aquella carpa gigante. Sin dudarlo, participa de la función y hasta lanza su primer "fue sin querer queriendo". Aquel recuerdo se vuelve imborrable para él, dado que lo llevaría a trabajar duro para alcanzar su sueño de hacer reír a los demás. A su vez, la serie retrata el romance de Gómez Bolaños con la madre de sus hijos, Graciela Fernández, con quien estuvo casado por más de 2 décadas, desde 1968 hasta 1989. Chespirito se enamora perdidamente de la mujer cuando tenía 22 años, y se la encuentra en un bar en el que ella, con 15 años, trabajaba. La invitó a bailar sin saber que, tiempo después, se convertiría en su novia. Fue ella misma quien lo alienta a dejar un trabajo que no lo apasiona, la carrera de ingeniería mecánica que tampoco lo llena, e ir a perseguir sus sueños. Así fue que, tras un aviso en el diario, se acerca a Darcy, una agencia de publicidad en la que dio sus primeros pasos como escritor, lo que significó solo el comienzo de su éxito. Años más tarde, ya casado y con 6 hijos, precisamente en 1978, el cómico recibe la propuesta de hacer algunos capítulos del Chavo del Ocho en Acapulco. Que ya era todo un éxito por ser lambehuevos de Emilio Azcárraga. Si bien su familia no duda en acompañarlo, la producción no esquiva que para aquel entonces él, aunque todavía estaba casado con Graciela, ya había comenzado una relación sentimental con su compañera de elenco, la zorra destruye hogares de Florinda Mesa, quien le daba vida a doña Florinda en la historia, terminando con el primer episodio. La narrativa se remontó hasta 1959 en el Distrito Federal, donde tuvo el cameo de Edgar Vivar, que en esta serie interpretó al director de las exitosas películas de Capulina y Viruta, que fue el primero en ponerle retos a Roberto Gómez Bolaños que tenía que cumplir como escritor. Fue ese director que le puso el apodo de Chespirito en referencia a Shakespeare, por su habilidad de escritura, y así fue como bautizó al comediante mexicano. La historia se adelanta 9 años después, donde el actor que representaba a Viruta presentaba problemas de alcoholismo que llegó a afectar hasta a Chespirito, y que el mismo Capulina le dijo, dedícate a escribir, y fue así que decidió renunciar. 1968. Mientras ocurría el movimiento estudiantil hubo un acontecimiento importante para la televisión mexicana, la concesión del Canal 8 en los estudios San Ángel, y en esa época empezó a escribir su primer trabajo, El Ciudadano. Fue a conseguir trabajo en el nuevo canal con el director Sergio Peña para hacer un programa, pero Treviño se lo impidió, que le pudo mostrar El Ciudadano, que tenía como objetivo hacer reflexionar a la gente con comedia física, y por primera vez le dará vida a uno de sus personajes. En medio de la grabación, le dieron la mala noticia de que su madre se puso mal debido al cáncer, y al mismo tiempo tuvieron que cancelar su programa por los conflictos que tuvo el gobierno con los estudiantes. Pero no se venció Gómez Bolaños y vendió el papel del Dr. Chapatín, que empezó con Ramón Valdés, Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves. Así fue, se creó la Mesa Cuadrada. Sin embargo, un año después decidió renunciar por no hacer reír a sus hijos e hijas. 1978. Siguiendo la historia, donde se quedó el primer episodio en el viaje de Acapulco, donde siguió recuperando vivencias personales para retomarlos en su programa El Chavo del Ocho. Don Ramón aparece por primera vez en la serie con una plática con Kiko, donde empiezan a mostrar los roces al proponerle hacer un programa solos porque aseguraba que afectarían a Roberto Gómez porque en realidad ellos eran los favoritos de la audiencia. Por otro lado, Rubén Aguirre y Edgar Vivar tienen una plática donde el segundo le dijo que Chespirito lo amenazó con dejarlos y después no le sirve por su gordera. Por último, la historia muestra la tensión sexual que empieza a haber entre Roberto Gómez Bolaños y Ángela Aguilar, terminando con el segundo capítulo. Empezamos en 1968, cuando al intentar atrapar a una araña, surgen las emblemáticas frases del Chapulín Colorado, que no panda el cunico, y no contaban con mi astucia. 2 años después se anuncia el final del Dr. Chapatín, ya que Roberto se rehusó a hablar mal de la competencia televisiva. Así que empiezan a buscar con qué reemplazar y darle cuello a Chespirito en el Canal 8. Y mientras él busca ideas para evitarlo, ve a un grillo y así surge el Chapulín Justiciero, e incluso el logo.
Pero finalmente no consiguen que el canal apruebe la idea, así que se aventuran a grabarlo a escondidas. Y con ayuda de Graciela es que el traje también cobra forma, y su hija le da la idea de que sea el Chapulín Colorado. Y el capítulo aborda de manera perfecta cómo el peso de todo recaía en Graciela, que tenía que ayudar con los diseños sin descuidar a su familia, la realidad de muchas amas de casa que hacen todo y más. Se muestra más del romance naciente de Florinda y Chespirito, y cuando el prometido de Florinda los ve coquetear decide dejarla. Y como buen machito mexicano, Roberto niega cualquier infidelidad. Llegan Rubén Aguirre, Ramón Valdés y María Antonieta, todos se preparan para grabar, vemos el traje final y el episodio piloto. Pero se les cae el teatro cuando los delata un guardia, y cuando van a borrar el programa, Chespirito intercambia el film y lo pone como aprobado, pero le vale la aprobación de su serie, terminando con el episodio. Este episodio arranca en 1936, cuando Chespirito se despide de su familia para ir a vivir con sus tíos, ya que su mamá tenía complicaciones para alimentarlos a todos. Pasamos a 1971, donde Rubén Aguirre le cuenta a Chespirito que la competencia le está haciendo ofertas para tener su propio show, y resulta que su productor también se va. Cuando la cadena le pide que sustituya a Rubén en el show, Roberto se niega y propone crear uno nuevo. Luego vemos en un flashback con la gorrita de El Chavo, y de jugar con sus hijos en el parque es que se inspira en personajes y situaciones que definen el rumbo de la serie, incluso la torta de jamón. Viajamos de vuelta a 1978 con la grabación del capítulo de Acapulco, donde Carlos Villagrán sigue siendo el personaje incómodo, Florinda Mesa la metiche, y vemos más de Andrea Noli en pantalla como Angelines Fernández. Eso sí, Graciela le pone un hasta aquí a la zorra de Florinda. Entonces sí, emerge el nombre El Chavo del Ocho, porque se filmaba en el Estudio 8, y ahí empieza a reclutar al elenco, empezando por Ramón y María Antonieta, y los nuevos rostros fueron Carlos como Kiko, luego Edgar Vivar como el señor Barriga, Ángela Aguilar como Florinda Mesa, y el productor impone a Angelines Fernández para darle un plus al elenco, terminando con el episodio. Este episodio empieza en el 1972, cuando El Chavo del Ocho ya se convirtió en un éxito televisivo, lo que despierta envidias en la televisora contraria, lo que propicia que Luis de Llano se vaya al Canal 8. Luis termina llegando al programa del Chapulín Colorado, y dice que, no habrá más Chespirito. Eso hace que Roberto llegue a reclamarle, y Luis le dice que los programas se van a dividir, El Chavo del Ocho, El Chapulín y El Ciudadano Gómez se convirtieron en shows independientes. A Chespirito lo busca la competencia, y eso desata los rumores entre el cast de sus shows, y la oferta económica es muy tentadora. De regreso al 1978 en Acapulco, la tensión incrementa con los coqueteos de Carlo Panini, y el enfrentamiento con Carlos Villagrán por irse del programa, aunque tras ese confrontamiento, el acuerdo de Kiko se cae al piso. Y así, en Acapulco el elenco termina por confirmarle por error a Margarita que Florinda Mesa anda detrás de todos, aunque su objetivo principal es Chespirito. Eso la motiva a enfrentarlos a ambos, pero ninguno tiene los tamaños para aceptar la realidad. El capítulo cierra con la desaparición del Canal 8 y el surgimiento del Canal de las Estrellas, terminando con el episodio. Este episodio tras un accidente en su mano en medio de una grabación en 1973, Chespirito enfrenta la salida de La Chilindrina, aunque al exponerle los hechos, Gómez Bolaños le comenta que siempre tendrá las puertas abiertas. Posterior a esta salida se nos muestra cómo Florinda Mesa empieza a mostrar roces con el equipo previo a su primera gira internacional en Managua, Nicaragua. En esta parte se nos deja ver cómo un representante de Azcárraga le hace una oferta para grabar su primer disco. Saltando a 1974 se ven los conflictos de Margarita con Chespirito al regresar María Antonieta de las Nieves, tras reclamar un supuesto papel que le pertenecía. En paralelo se comienzan a ver los roces con Carlos Villagrán por disputas de los derechos de los personajes, así como con su familia al priorizar el trabajo sobre ellos. En medio de estos conflictos se deja entrever la relación de Villagrán con Margarita, misma que se fragmenta al momento de esta discutiendo con todo el equipo sobre el segundo disco que grabaran todos en conjunto. De ahí se da un salto temporal a 1976 en donde incluso podemos ver un cameo con María Antonieta de las Nieves y la organización de la fiesta homenaje por parte de Azcárraga y el regalo de un auto por todos los logros alcanzados por Chespirito a nivel regional.
Ya llegando el día del evento se empieza a ver el conflicto entre Graciela tras una serie de acontecimientos y malos entendidos familiares en donde Roberto empieza a ser absorbido por sus propias responsabilidades. En medio de esto se ve como María Antonieta de las Nieves trata de hacerle ver a Chespirito que debe de cuidar de sus dos familias por igual, aunque al final se nos deja ver un cuadro que es el preámbulo de lo que será el inicio del fin de su relación con su esposa, terminando con el episodio. Este episodio Roberto regresa de la fiesta en su honor haciéndose la víctima, y tiene el cinismo de decir que no la disfrutó, y que no sabe qué le está pasando. Chespirito tiene bloqueos creativos, Carlos Villagrán hace mofa de eso, y Florinda sale a recriminarle a todo el elenco que tienen que comprender a Roberto y dejar de estarse quejando, lo que despierta molestias entre el cast porque es la nueva mandamás. Luego se enteran de que harán una gira por Sudamérica, y como su prometido no va, Florinda aprovecha el momento para hacer su jugada, y le llama a Roberto por la noche para coquetear un rato por teléfono, y obviamente él le sigue el juego, lo que repiten ahora en persona, y María Antonieta de las Nieves es la que los descubre luego de tener relaciones sexuales. Todos se dan cuenta de lo que pasa, y las infidelidades de Roberto terminan por quebrar a sus dos familias, y él se muestra como el típico machito que no suelta a una ni a la otra, pero resulta que él es el mártir de la situación. Recrean la famosa escena de la fogata de Acapulco, mientras Graciela ve todo desde lejos con mirada de los mil infiernos. Y mientras aguanta el llanto del dolor del corazón, la Chilindrina va a abrazarla, antes de una escena de quiebre emocional, terminando con el episodio. El final de temporada empieza en 1978, con Roberto mártir por no querer dejar a Graciela, pero sin querer soltar a Florinda. Muestran los orígenes de El Chanfle, y cómo Roberto recuperaba a ratos su estabilidad, al grado de que incluso se avivaba el amor con Graciela. Pero cuando ella lee el guión súper personal que Roberto escribió, descubre que imaginó a Florinda como su esposa en la historia desde el comienzo. Vuelven a dar foco al tema de Carlos Villagrán y Ramón Valdés con planes de irse de los proyectos de Chespirito. Y cuando lo revelan, Enrique le dice a Florinda que ella fue la culpable de la ruptura del elenco, ocasionando una pelea entre él y Roberto, cuando éste empieza a defender a Florinda. Ramón le dice a Chespirito que también se va, y que Carlos tiene una demanda por los derechos del personaje de Kiko. Y ahí, es cuando se demuestra que Chespirito por su amorío destruyó lo que construyó en tantos años. Y así, Roberto deja plantada a Graciela el día de su aniversario de bodas. Ella llega a su límite, y le enseña el brasier de Florinda que traía en la maleta luego de una de las giras, y entonces lo corre luego de aguantarle hasta lo que no debió. Y cuando Graciela se lo cuenta a sus hijos, una de ellas sabe que fue por Florinda. Y así, poco más de un año después, Florinda consigue su objetivo y se hace novia de Roberto, cuyo karma fue dejar de sentir felicidad todo el tiempo con su trabajo. Y luego hay un discurso bonito, pero como Chespirito fue el villano de su historia, terminando con el episodio.